Nos confiere hoy hablar del cuarto mandamiento, que históricamente ha sido un mandamiento tal vez de los más desconsiderados, tal vez de los menos sabidos o indagados, y permita al Señor hoy que me pueda explicar y explayar bien para que ustedes puedan entender. Y acompaño, hermano, a Éxodo 20, capítulo 8 al 11, que vamos a hacer la lectura del pasaje bíblico. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Y dice la palabra del Señor: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Oramos, hermanos. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque nos has dado un razonamiento para poder entender, gracias porque nos regeneraste primeramente para que podamos deleitarnos en tus promesas, en tus palabras, en tus mandamientos. Señor, permíteme en esta mañana hablar correctamente y que sean tus palabras y no las mías. Y permite que tu amada iglesia esté presta para oír el mensaje. En el nombre de Jesucristo, amén. Y antes de entrar de lleno a la Escritura, y en específico a este pasaje, explicarlo, me gustaría darles una ilustración primaria para que usted vaya adentrándose en el tema que confiere este cuarto mandamiento, ¿no? Y supongamos que usted cierto día tiene que ir a algún lugar lejos, pongámosle a vacacionar, pongámosle a un pequeño retiro de familia, o tal vez a una responsabilidad en un trabajo, ¿no? Y que usted tenga tal vez 2 días como para ir, ¿no? Tranquilamente, y que la carretera, a la mitad, usted vea un cartel que dice lugar de descanso, ¿no? Y usted se lo va a correr y va a decir, bueno, tengo 2 opciones, ¿qué hago? Número 1, sigo y llego más temprano a mi lugar de descanso, a mi objetivo final, o número 2, descanso un momento, renuevo mis fuerzas y entonces llego allá bien, sin ninguna posibilidad de que haya algún accidente o algo difícil con el viaje, y entonces llego de una mejor forma, inclusive me da tiempo de estar con mi familia un poquito más en ese tiempo de descanso, en ese lugar de descanso, y llegamos bien. La pregunta es, ¿cuál de las 2 opciones harían ustedes? Yo haría la segunda, ¿no? Me aseguraría de descansar en ese lugar hasta llegar a mi objetivo final. Bueno, el día del Señor es eso, porque en sí el descanso de esta ilustración que hice no te separa del objetivo final. No es que en ese descanso te vas a quedar a vivir, no es simplemente un lugar de reposo momentáneo para llegar mejor a ese lugar final. El día de reposo es similar. Nosotros lo ignoramos porque las preocupaciones y las cosas del mundo que nos rodean muchas veces hacen que esos pensamientos, que esas voluntades, que esas palabras se entrometan durante este santo día y hace que nosotros podamos tener ese descanso, deleite en el Señor en este día que Él ha determinado para la humanidad y en especial para sus hijos, para que nosotros podamos despreocuparnos, ¿no? Durante todo este día, por lo menos las 24 horas que son el día del Señor, y deleitarnos en Él tranquilamente para que nuestra estadía acá en la tierra sea en paz. Entonces, esto es lo que nos pasa generalmente. Y ahora voy a más o menos darles un concepto resumido de lo que Dios espera de nosotros acerca de este día. Dice, este reposo comienza en la creación, es verdad, pero encuentra su cumplimiento y meta en la obra de Cristo, quien al concluir su obra redentora garantizó el reposo eterno y permitió que el Dios Trino
en su plena satisfacción contemplara tanto la perfección de su creación como el cumplimiento del plan redentor. Así el pueblo redimido, al entrar en ese descanso eterno, disfruta del privilegio inmerecido de participar en el santísimo reposo de Dios, reflejo de su obra perfecta y de la satisfacción del pleno Dios en la culminación de su obra. Entonces, este reposo, si bien comienza en la creación, alcanza su máximo esplendor en la obra de Cristo. Cuando Cristo viene aquí a la tierra, cumple su obra perfecta de 33 años, perfecto, sin pecado, muere, resucita el tercer día, que es justamente el domingo. Él garantiza ese reposo eterno para todos sus hijos, para todos nosotros que somos hijos de Dios, y permite también que tanto el Señor en su Trinidad divina pueda disfrutar, pueda contemplar, y Él a la vez nos invita a nosotros, nos dice, vengan a mí, ¿no? Como marido invita a su mujer, dice, ven a mí a pasar este hermoso momento de intimidad, y nosotros inmerecidamente pasamos y disfrutamos ese hermoso momento de intimidad con Dios cada domingo de cada semana. Usted podría decir, ¿y los otros 6 días? Sí, los puede hacer también, pero Dios ha determinado, y ahora vamos a leer un texto que está en Génesis 2, 3, Dios ha determinado que desde la creación ese día se ha separado especialmente para poder deleitarnos en Él, deleitarnos de una manera especial. Y dice Génesis 2:3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. E increíblemente esto, el cuarto mandamiento existe previo a la caída. O sea que el Señor desde un momento dijo, este día va a ser un día especial. No había caído el hombre todavía, y el Señor ya estaba separando ese día para que nosotros pudiéramos entrar, aunque sea semanalmente, en ese reposo, en esa, digamos, en ese adelanto de un reposo eterno que iba a ser cumplido perfectamente en Cristo. Y para empezar nuevamente con el texto, retomar el texto de Éxodo, voy a explicar el contexto histórico. En ese tiempo era un concepto totalmente diferente para los judíos, lo estoy hablando del Éxodo 20, cumplir ese día tal cual como Dios lo quería. Porque recordemos que en ese lapso en el cual el pueblo de Israel estuvo en Egipto, en esos siglos que estuvo, nunca pudo tener un cumplimiento de ese pasaje, principalmente porque la cultura egipcia demandaba que todos sus esclavos trabajen sosegadamente todo el día, todos los días. Tal vez ellos podían tener de sus antepasados algún tipo de relato de que antes separábamos, o antes los patriarcas, y bueno, he leído varios teólogos que decían que los patriarcas ya separaban ese día de una manera especial. Y lo único que tenían era ese relato. Pero en sí ellos no se abocaban a hacerlo. Primero porque no se lo permitía el trabajo de esclavitud que tenían. Y segundo porque no lo entendían y de hecho no podían hacerlo. Inclusive si vamos más allá y examináramos todo el camino del pueblo de Israel durante el desierto, vemos que se le iba a hacer imposible cumplir ese día de una manera objetiva, de una manera interna. ¿Por qué? Porque ellos no descansaban y no se deleitaban de una manera sincera ante Dios ese día. El Señor lo dice después, ustedes desde que salieron de Egipto nunca estuvieron conmigo, nunca han sido en sí mi pueblo, solamente lo eran de nombre. Pero bueno, el objetivo de Dios con este día, con la separación, la santificación de este día, era ese. Y ahora para empezar a, de alguna forma, explicar cada verbo de este texto, dice la primera palabra, Shabbat, que significa cesar. Es de donde viene la palabra sábado en hebreo, pero sobre todo significa como detenerse, o la idea de abstenerse, o de detenerse para hacer algo, ¿no? Reflexionar, pensar. Y el segundo verbo que vemos acá, dice, acuérdate del día de reposo, para santificarlo. ¿Qué es santificarlo? En hebreo es kadash, que significa apartar o preparar para separarlo de su uso común.
Entonces, si tenemos estas dos palabras, es reposar o detenerse para hacer otra cosa. No es simplemente reposar por reposar, sino reposar para hacer un motivo mejor. ¿Y qué era eso? Apartar ese día para hacer algo para nuestro Dios, que es la santificación de ese día. Ahora, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Reposar y apartar ese día, señalar ese día. Ahora, ¿qué es lo que no debemos hacer? ¿Qué es lo que dice el pasaje? Dice claramente el Señor, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Acá trabajar es el verbo abar, que significa literalmente servicio, trabajo, cultivo, todo lo que tenga que ver con, obviamente, una tarea sosegada, que sea por retención, ¿no? Por reducción de dinero. Pero acá la segunda palabra es obra, porque se suele mezclar estas dos enseñanzas y suele parecer lo mismo, como que si 6 días trabajarás y obras sería parte de esa palabra que es trabajar, pero es diferente. Obra es melaka. Melaka es una palabra grande que también incluye la palabra abad. O sea, la traducción es perfecta. Obra significa muchas otras cosas más que no son trabajo, ¿sí? Y entre esas cosas, la traducción es asunto o uso. O sea, todas las cosas que podemos hacer durante cualquier día de la semana. Ir a algún lugar, hacer algún deporte, todas las cosas que pueden ser lícitas para nosotros, pero que lo podemos hacer durante la semana. Eso es lo que dice melaka. Entonces, el texto dice, vas a trabajar y vas a hacer en él todo lo que tengas que hacer, o todo lo que rutinariamente haces durante toda tu vida, durante todo tu año, durante todo tu mes. Entonces, hay una versión de NBI que lo refleja muy claro y dice, trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Y acá me gustaría leer la Confesión de Londres. Es una confesión que todo miembro de acá la conoce. De hecho, si queremos ser miembro de la Comunidad de la Gracia, tenemos que estar de acuerdo con esa confesión. Y bueno, para todos aquellos que quieran ser miembros en algún momento, estaría bueno que estén atentos a esta parte, porque la confesión explica de una manera muy, muy clara esto. Dice la Confesión de Londres en el capítulo número 22 de la adoración religiosa y del día de reposo, el párrafo 8. Dice, y voy a ir haciendo como un ida y vuelta con la confesión, ¿no? Para hacerle una pregunta y que la misma confesión responda. El día de reposo se guarda santo para el Señor. Le preguntaríamos a la confesión, ¿cuándo logran hacerlo? Y contesta la confesión, cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón, y acá habla de una parte mental, ¿no? Preparación del corazón, de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, parte material, ¿no? Descansa. O sea, no es hasta que no nos preparamos debidamente nuestro corazón y nuestros asuntos exteriores, que son tangibles, que es cuando podemos descansar en ese día. Esto, figúrese un sábado a la noche. Sábado a la noche yo voy preparando primero mi corazón sinceramente y desde adentro, desde mi interior, decir, voy a quitar mi alma porque a las 12 empieza el día del Señor y mi alma debe estar totalmente detenida y mis asuntos cotidianos detenidos para disfrutar de lo mejor, de la parte más bella de la semana. Entonces ordeno físicamente todo lo demás. Si tengo algo que hacer de trabajo, algo pendiente o lo que sea que haga, sea que estudie, sea que trabaje, ya el sábado yo desligarme y decir, bueno, si me quedó algo pendiente, la idea es hacerlo el lunes, la idea. Y entonces ya mi mente está aquietada, mi corazón dispuesto. Y entonces dice la confesión, descansa. La pregunta es, ¿de qué? Y contesta la confesión, durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos. Y acá una pregunta, ¿alguna vez nosotros nos preguntamos qué sería descansar de nuestros pensamientos, de nuestras labores, de nuestras palabras? ¿No? Algo que casi es inentendible para la mente humana, decir, voy a descansar de lo que a mí me gusta pensar durante toda la semana.
de lo que yo quiero hacer o de lo que yo busco hacer? Bueno, dice la confesión que sí, y no solamente la confesión, ¿no? Porque después vamos a leer el texto bíblico. Entonces, acá es descansar. ¿Descansar de qué? ¿O acerca de qué? Y dice la confesión acerca de sus ocupaciones, que es, digamos, lo que nosotros podemos interpretar con el verbo abar, que aparecía anteriormente en el texto, y de las diversiones seculares, que era melaca, ¿se acuerdan? Que era obra. Bien, entonces nosotros descansamos de nuestras ocupaciones, de cosas que tenemos que hacer, a veces sin quererlo, bueno, tenemos que hacer por obligación, y segunda, de las diversiones seculares, que es por gusto. Entonces, descansamos de eso, y dice la confesión, y en cambio dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes que son por necesidad y misericordia. ¿Qué hacemos en cambio? En vez de seguir con lo demás, descansamos de lo nuestro y empezamos a adentrarnos en pensar en lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y qué es eso? Dedicar todo el tiempo al ejercicio público. Público es aquí, todos los cristianos, todos nosotros reunidos, y privado, luego en nuestras casas, intentando hacer todo lo que a Dios le agradaría, ¿no? Y acá voy a hacer una aclaración. Muchas veces ha pasado que entre nosotros, aún en la iglesia, fuimos a un parque, a algún lugar, ¿no? Entonces fuimos a Camet también nosotros y hemos pasado un día juntos. Creo que es, digamos, tiene su derecho a hacerlo, lo podemos hacer, y de hecho es hermoso y precioso pasar un tiempo con hermanos, pero lo que aconseja la confesión es siempre que toda obra o toda cuestión que hagamos, lo hagamos entre personas que tengamos el mismo pensamiento, la misma palabra, la misma obra, la misma fe, porque es lo que hacemos. No, si no estamos con los hermanos, a veces hemos jugado un momento al fútbol, no estamos las 8 horas jugando al fútbol y no en el mismo espíritu. Estamos un momento, pero después hablamos, después toda charla lleva a lo espiritual, a lo que sería ese momento de dedicación a Dios y de la adoración completa a Dios de ese día. Entonces, la pregunta acá es obviamente, ¿qué es lo que nos deleita? ¿No? ¿Qué cosa nos deleita a nosotros? ¿Qué nos deleita más? Porque si el Señor dice, descansen de lo de ustedes, pero entonces empiecen a motivarse con lo bueno de este día. Descansen ustedes para empezar a pensar en lo que yo quiero, en lo que yo exijo de ustedes, dice el Señor. Pero no es para un acto de decir, bueno, qué lástima, el Señor justo quiere esto y yo no me queda otra, lo voy a hacer. El Señor dice, no, prometo que ustedes van a disfrutar. Ya vamos a leer un texto. El objetivo del Señor no es hacer un mal con esto, para nada, en absoluto. Es que nosotros disfrutemos de este día, disfrutemos en Él. Disfrutemos en Él. Ahora, ¿cómo podemos disfrutar nosotros si tal vez no sentimos, no amamos a Dios en el corazón? Y este es nuestro objetivo, ¿no? Solamente un cristiano puede disfrutar de la presencia de Dios. En eso estamos todos de acuerdo. Solo un cristiano puede disfrutar de estar con Dios. A los demás le va a dar una pesa o una carga. De hecho, para el pueblo judío era una pesa y una carga. La interpretación que tuvieron siempre de este mandamiento era eso. Era, no llevo esto, si llevo, he leído cosas increíbles como, si me pongo un abrigo un poco más pesado, eso significa carga, por lo tanto era trabajo. Si levanto 1 kilo de papa, es trabajo. ¿Cuántos metros la puedo levantar? No, tenés que correr 1 kilómetro, caminar 1 kilómetro con esa papa y después volver, porque si haces 1 kilómetro y 100 metros, estarías quebrantando el día del Señor. Llegamos a esas conclusiones absurdas que no tienen nada que ver con eso. Porque de hecho acá lo dice la confesión, que no dejemos de lado las tareas que son por misericordia y necesidad. ¿Qué significa eso? Lo mismo que decía el Señor en el Nuevo Testamento. Si hay alguien que tiene hambre, de hecho los discípulos dicen que en el día del Señor, una vez que vieron hambre, e iban con sus manos sacaban para comer espigas, y ellos decían, mire, están quebrando el mandamiento del Señor, el 4.º mandamiento. Pero no podían ver que los discípulos tenían hambre. Entonces, hay necesidades que son obvias, que Dios permite que se cumplan. Creo que el pastor una vez ponía el ejemplo acertadísimo de que si alguna vez venimos a la iglesia y vemos que en el camino alguien se detiene el auto, nos dice, no me da una mano para empujarlo, por favor. Nosotros queremos decir, estoy yendo al domingo, es el día del Señor, no puedo ayudarte nada.
No, nosotros vamos, le ayudamos, salimos adelante en eso y podemos seguir. Y tal vez ya la iglesia un poco más tarde, pero hicimos algo necesario, hicimos algo por necesidad y por misericordia. Si alguna vez nuestra hija está a punto de tener un hijo, digamos, dar a luz a nuestro nieto, ¿qué vamos a decir nosotros? No, llama a la ambulancia, llamate un Uber. No, hoy yo llevo a mi hija en el auto hasta que pase todo eso, esté todo bien y puedo venir acá. Entonces hay necesidades que por necesidad y misericordia se pueden hacer, pero nosotros sabemos cuáles son esas necesidades. Y entonces, la pregunta aquí es, ¿en qué momento nosotros nos damos cuenta cuándo podemos cumplir este mandato y cuándo no? Yo recuerdo una vez que el pastor Alejandro Riff nos dijo en una reunión allá, y cuando estás enfermo sí, pero solo en tu interior tú puedes saber cuán enfermo estás para faltarte al Señor, a un culto. Eso tiene que ver ya con la adoración pública, ¿no? Que es una parte, digamos, mucho más seria de esto. Nosotros sabemos cuándo podemos venir, cuándo estamos realmente imposibilitados a venir. Entonces, solo tu corazón lo sabe, pero Dios analiza tu corazón y conoce tus intenciones. Y ahora la pregunta es, ¿y qué tanto de todo lo demás? Bueno, creo que no cabe mención, pero deberíamos explicarlo de alguna forma. Porque si yo digo, hoy no voy a ir al culto porque tal vez tengo una actividad física, porque tal vez tengo una reunión de compromiso con otras personas en ese día, creo que está eso totalmente alejado de lo que es importante, de la consideración que tenemos acerca de este día, que es lo que nos llama el Señor. Entonces, es importante que en eso tengamos cuenta, hermanos. No es, y acá Marcelo y los hermanos estamos con una lista acá, así, ¿quién vino presente, ausente, tachamos y ponemos? Eso no es escuela. Es el día del Señor. Es un día completo para Él, separado, para la adoración, para la intimidad. Voy a poner un ejemplo que hasta tal vez es muy simple, pero supongamos que algún día usted tuviera que trabajar todos los días de la semana y tiene un solo día para ver a su esposa. Y llega ese día para ver a su esposa y, no, ¿sabes qué? Justo hoy tenía ganas de ir al cine. Pero es el único día que tenés para ver a tu esposa. ¿Le vas a decir eso? Entender, esposa, tengo que ir al cine. Yo creo que no es así. Lo mismo. Le vamos a decir que no al Señor, el Señor que nos dio la gracia, nos dio la vida, nos dio la salvación, que inclusive tuvo que morir en un día domingo como hoy, para que ese descanso eterno nosotros también podamos ser parte, podamos disfrutarlo. ¿Le vamos a decir que no? Dice John Calvino, la observancia del reposo debe ser un acto de adoración, no una mera inactividad. Esto requiere una preparación intencional de nuestro corazón, ordenando nuestras actividades para que en este día sea un verdadero tiempo de encuentro con Dios. Y así, amados, pasamos al versículo número 11. Dice, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué motivo? Además de que Dios soberano nos puede exigir cualquier cosa, porque es nuestro Señor, dice acá, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El motivo por el cual nosotros tenemos que hacer esto es porque Dios ya lo hizo. El soberano Dios, el que habita en luz inaccesible, el poderoso, bueno, misericordioso, amoroso Dios, separó primeramente, Él dio el ejemplo, ¿no? Como cuando le decía a los discípulos, si yo que soy Señor vine acá, me humillé y lavo los pies a ustedes, ustedes hagan lo mismo. Siempre da el ejemplo. El Señor en la creación separó un día, dijo, este día voy a destinar para estar con todos mis hijos, para siempre. Cuando empiecen a nacer, empiecen a llegar en los diferentes tiempos, en las diferentes edades, en las diferentes dispensaciones, ellos se van a reunir conmigo y van a disfrutar conmigo de este día. Entonces el Señor primero separó este día y dijo, este va a ser un momento especial.
Dice Matthew Henry acerca de esto en un comentario: el reposo de Dios al final de la creación es el modelo para el descanso humano. Él obviamente no se cansaba, dice que no como un alivio de cansancio, sino como un momento de deleite y contemplación. Calvino también decía: el descanso de Dios en la creación es un descanso en complacencia, un gozo en la obra terminada, y por ende el reposo humano debe reflejar esta alegría al contemplar las obras de Dios y sobre todo su obra redentora. Ahora, en este maravilloso cumplimiento de este día hay dos grandes beneficios. El primer beneficio para el hombre es que es un bien para él. Y acá en Marcos 2:27 dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Esto es lo que decía el Señor. Y acá el reposo, hecho, la palabra hecho significa egeneto, que es un propósito de creación. O sea, el día de reposo fue creado para el hombre, no el hombre para el día de reposo. O sea, Dios lo hizo pensando en el hombre. Dijo: este día lo voy a separar para que él, como humano, que sé que va a caer, tenga un día de descanso físico, pero también un deleite precioso y una antelación de lo que sería el deleite en el cielo. Cada semana el hombre va a necesitar ese momento de descanso, ese momento de plenitud, para que toda su semana esté anclado en mí, tenga esa complacencia, ese momento de un sostén fuerte. Porque nuestro Dios es un sostén fuerte en la semana. ¿Cuántas veces usted no se ha visto aquejado, estresado, decir: Señor, qué difícil que es este trabajo, esta situación? Bueno, amados, aquí todas las semanas entre nosotros, y aún cuando usted vaya a su casa, es el momento para recuperar esa fuerza. Dios lo ha separado y Dios lo ha prometido. Entonces, es un regalo de Dios para el bienestar del hombre. El mundo nos consume, como decía recién, nos contamina con sus deseos destructivos. El mundo te dice: no, haz lo que vos quieras. Vos sos soberano sobre tu vida. Vos, de tu tiempo, podés hacer lo que vos quieras porque tenés todo el derecho. El Señor nos dice: sí, y te doy 6 días de hecho para que hagas lo que quieras, pero un día tienes la necesidad inclusive de tener esa relación personal conmigo. No es solamente un mandamiento, es una necesidad. Necesitamos de Dios ese día 24 horas. Y lo señala así R.C. Sproul en su comentario sobre Marcos: el reposo es un regalo de gracia y un reflejo de la misericordia de Dios, que desea que su pueblo se aparte de la afán mundano para encontrar paz en él. Este descanso no es solo físico, sino espiritual. Un descanso que apunta hacia la gracia redentora de Cristo. Segundo beneficio: el día de reposo es un tiempo de alegría. Me gustaría así que me acompañen en este texto, Isaías 58, 13 y 14. Isaías 58, 13 y 14, y dice la palabra del Señor: si retrajeres, ¿no?, la idea de detenerse, del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, ¿sí? Tu voluntad en mi día santo, y lo llamares, que significa nombrar, o determinar, o apartar, o señalar, delicia, lo llamo delicia, y glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando, o sea, no deslizándote en tus propios caminos, entonces, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, lo mismo que decía la confesión, ni mi voluntad, ni mis palabras, entonces te deleitarás en Jehová. No existe el deleite en Jehová sin antes haber tenido en cuenta todos estos pasos. Es imposible que nos deleitemos en Él si no separamos, si no dejamos por un día nuestras cosas, lo que nosotros queremos, lo que buscamos, lo que deseamos, lo que pensamos, lo que hablamos. Entonces te deleitarás en Jehová. Y la promesa: yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre,
Aquí es increíble lo que dice. Es como que el Señor nos suspende en ese día espiritualmente, nos suspende y nos abstrae de todo lo que el mundo hace. Y por un momento, me acuerdo una imagen que decía Eugenio Chelén en una prédica, por un momento es como que nos hace mirar allá, mirar lo que viene, mirar el cielo. Nosotros decimos, oh, qué hermoso. Entonces, ya el lunes bajamos de nuevo abajo, seguimos, viene el domingo y de nuevo nos suspendemos en las alturas. Y dice él, no solamente que lo vas a ver, como Moisés que vio solamente la tierra prometida, dice, te voy a hacer comer. Es como si el Señor separara un fruto y diga, bueno, vos que estás en la altura suspendido, probalo. Nosotros probamos ese fruto y gustamos de la salvación ahora mismo, hoy mismo. Hoy mismo disfrutamos de esa salvación plena en Cristo. Dice, y te daré comer la heredad de Jacob, tu padre. Promesa, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Sí? Amén. Y algunos podrían decir, bueno, pero esto habla solamente del Antiguo Testamento, ¿qué tiene que ver con el Nuevo? Increíblemente, el contexto de períscopa, que es un término teológico, profético, mesiánico de Isaías, en todo lo que es esta última parte de Isaías se revela justamente al futuro, justamente al tiempo de gracia. Isaías 53, conocen todos, habla del cielo sufriente. El 56, y me gustaría que me acompañen, Isaías 56. Y acá un dato impresionante. Dice Isaías 56, 4 al 6. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo. Esto, pensándolo en ese contexto, es inaudito. Es decir, eunucos en una sinagoga judía no podían entrar. Era abominación. Dice, a los eunucos que guarden mi día de reposo y escojan lo que yo quiero, ¿no? Acá está el tema de sacar mis intereses y mi gusto y hacer lo que el Señor quiere. Dice, y abracen mi pacto. Esto habla de la gracia del Señor, de la salvación por Jesucristo. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mi mundo, de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Acá esto supera la barrera de la raza, de la religión judía. Dios nos dará un nombre mejor, un nombre más alto. Dice que nunca perecerá. Esto no es sino la salvación entera en Cristo. Entonces, este contexto no habla solamente del Antiguo Testamento. Y después dice, y a los hijos de los extranjeros. Ahí entramos nosotros, hermanos. Nosotros los gentiles. Que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. Él nos va a llevar a su santo monte. Esa es la promesa que nosotros creemos en Cristo. Y acerca de esto, Herman Bavinck, que es un teólogo, dice, el día de reposo es un símbolo de la restauración universal que Cristo ofrece a todos los pueblos. Así que, al observar el día de reposo, los creyentes se preparan para la eternidad con Dios, un estado en el que todos los límites serán eliminados y la salvación será plenamente experimentada. La pregunta es, ¿cuántos límites sentimos a diario nosotros acá? Muchísimos. Cosas que nos aquejan, que nuestro corazón lo hieren, lo estresan, hace que pasemos momentos hasta de mucha preocupación, de mucha angustia. Pero si nosotros podemos, en este día, un día como hoy, abstraernos de todo eso y comer de lo que realmente importa en nuestra vida, es entonces cuando vemos que no hay límites. No hay límites. Ante toda situación, la paz de Dios va a superar. Así dice el apóstol Pablo, ¿no? Y la paz de Dios superará todas las cuestiones, todas las cosas que en la tierra nos puedan aquejar. Entonces esta promesa está destinada a nosotros que celebramos ese gran día. Y ahora, ¿por qué el domingo y no el sábado? Hablando de este día. No solamente que lo reemplaza, sino que cumple su propósito más profundo. Siempre el día de reposo fue un reflejo hasta que llegara lo perfecto. Acuérdense que antes
siempre se necesitaba el sacrificio de un animal, porque es lo que pensaban los judíos. Los judíos decían, nosotros tenemos chapa judía, nacimos, somos judíos, Dios ya nos ve con gracia, con amor. No, ni judíos ni griegos, dice Pablo. Todos los que pecan y los que no son regenerados y los que no son escogidos por Dios, no queda otra que ir al fuego eterno. Entonces, ni por ser judío tienes garantizada esa paz, tienes garantizado ese reposo. Y ellos creían que solamente por eso ya estaba bien, pero no es así. Entonces, ellos necesitaban siempre un sacrificio de a momentos para expiar sus pecados, pero eso era hasta que venga lo perfecto. Y lo perfecto vino, y vino Cristo, y Él resucitó al tercer día. Entonces ahora vemos ya lo perfecto, ya establecido, porque ya no se sacrifican más animales, ya el sacrificio de Dios es suficiente para todos nosotros. Entonces, el día de la resurrección, que es el domingo, celebramos ya no más por ningún animal, sino por Él mismo, su reposo eterno, estable. Entonces, el domingo, el día de la resurrección, es visto como el cumplimiento del reposo sabático, donde los cristianos se encuentran su verdadero reposo en la obra de Cristo. Y aquí, amados hermanos, quería hacer algunas aplicaciones prácticas. La primera aplicación es acerca del descanso mental, ¿no? Que muchas veces es hasta económico, porque vivimos en un país en el cual es muy difícil tener algo o por ahí que nos sobre algo de dinero. Entonces, es un lugar en el cual la productividad, el trabajo constante nos lleva, nos empuja a estar siempre preocupados y estresados, e inclusive en algún momento a poner esperanza en el dinero, en lo material, en las ocasiones que nos pueda llegar en la vida. Pero este día, el Día del Señor, es un antídoto contra todos esos pensamientos, contra ese agotamiento físico y mental, porque Dios nos ofrece algo mejor. Ahora, la pregunta es, ¿estamos tomando el tiempo para descansar en ese día, para renovar nuestras fuerzas en Dios, para pensar en lo que realmente importa, para pensar en ese profundo sacrificio y en lo que el Señor le costó ganar ese reposo para que nosotros disfrutemos? ¿Lo tenemos como algo deseoso? Segunda aplicación es el reposo como un acto de fe. Debemos desconectarnos de ese estrés cotidiano. ¿Por qué? Porque el pan que tenemos, que comemos, y me refiero ahora a lo material, la comida que todos los días tenemos en nuestra mesa, no depende de nuestras fuerzas. Entonces, el mismo Dios que hizo y separó un día de descanso y que nos garantizó que cada vez que nosotros lo hagamos y que podamos cumplir este mandamiento, es el mismo que nos va a sostener. Dios siempre da un mandato, pero siempre te sostiene. Nunca te da una cosa sin la otra. Entonces, nosotros vivimos, trabajamos, nos alimentamos, no por nuestras fuerzas, sino por Dios, por su voluntad, por su providencia, las cosas que Él permite que pasen en nuestra vida, un trabajo mejor que otro, o tal vez un trabajo menor, pero todo está dentro de su plan providencial. No existe nada que se aparte de eso. Por lo tanto, y acá va un año para todos aquellos hermanos que todavía trabajan un domingo, que el Señor de hecho honra mucho que puedan mantener su familia. De hecho están cumpliendo con una tarea muy buena, pero les animo a que en algún momento puedan orar para decir: Señor, por favor, provéenos un trabajo que nos permita cumplir este día integralmente, ¿no? Estamos dispuestos a confiar en Dios y apartar un día para descansar, sabiendo que Él proveerá por nosotros. ¿Estamos dispuestos? Esa sería una segunda pregunta. Y acá la conexión con el descanso eterno. Hay un texto que está en Hebreos 4:9. Ustedes que me acompañen. Ese descanso eterno como la conexión necesaria con la obra de Cristo. Dice: queda por tanto un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras,
como Dios reposó de las suyas. Entonces, si nosotros, siendo pueblo de Dios, entramos en el reposo que es Cristo, de hecho nosotros decimos, siempre lo decimos, a todas las personas por ahí están nuevas, siempre dice, reformado continuamente, dice, vamos a Cristo, hagamos esto, reposemos en Él. Tiene un sentido, porque ahora estamos injertados en Él. Y si Él reposó, entonces nosotros ya reposamos. Y estamos en ese lapso eterno. Si bien todas las semanas físicamente estamos acá, hay un reposo del cual nosotros ya disfrutamos, que es, como decía hace rato, el reposo que nos va a acompañar para siempre, que es disfrutar de Él, no solamente un día, 24 horas, sino 24/7, todos los días de la eternidad. Vamos a estar con Él, vamos a disfrutar de esa intimidad con Él. Ahora la pregunta sería, si no vemos este día como algo delicioso, como un deleite, ¿podemos ver la eternidad como un deleite? ¿Hay algún motivo para pensar que si no disfrutamos de un día con el Señor, vamos a disfrutar lo espiritual siempre, eternamente, años, millones de años con Él? Ahora, hay una pregunta también que dice, bueno, no es un descanso físico, es también un momento de adoración y de alegría. Como siempre hablamos acá, la adoración a Dios no es solamente levantar las manos, no es solamente leer, no es solamente escuchar, es la motivación de nuestro corazón. ¿Cómo hacemos cada cosa que hacemos? Aún en nuestra semana. Porque si bien nos reposamos un domingo, pero ahora toda nuestra vida sabemos que está descansando en nuestro reposo perfecto, que es Jesucristo. ¿Cómo vivimos con ese reposo pendiente? ¿Adoramos a Dios así, de esa forma? Quería concluir con un texto que está en Mateo 11:28 y dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y esta invitación simple es para todo aquel que hoy ha venido por primera vez, tal vez por quinta vez, tal vez por 10ª vez, pero su corazón cabía entre estar con Dios, entre hacer mi vida. Hoy te he podido explicar este mandamiento por su gracia, la importancia de él, pero quiero que entiendas que existe algo mejor de lo que vives, existe algo más profundo de lo que disfrutas, existe un gozo y un deleite más profundo y mucho más eterno de los que hasta ahora falsamente el mundo y tus pensamientos te han dado. Y ese reposo se encuentra en la obra de Cristo. Dejo en claro, si así como estás, cumples el mandamiento, no vas a ser salvo. Este mandamiento no da salvación por sí. Es solamente cuando después de haber venido a Cristo en arrepentimiento y fe, que es cuando este día empieza entonces a deleitarte. Porque si no, vas a ser igual que el pueblo de Israel. Años y años y años haciendo obras externas, nunca tomando el corazón del mandamiento. Entonces, hoy está Cristo en la puerta. Venir a Él en arrepentimiento y fe sería lo que más desearíamos como iglesia y lo que el Señor más le gustaría. Ven a Él en arrepentimiento y fe, porque Él te va a dar un descanso eterno. Te garantiza Él, lo promete. Yo te prometo que te voy a dar ese descanso eterno. Él te va a dar un agua eterna de vida. Y nunca más vas a tener crisis ni momentos feos. Creo que los vas a tener, pero vas a tener una ayuda espiritual, fuerte, celestial, divina, para afrontar los problemas de tu semana, aún los problemas internos de tu corazón que nadie lo sabe. Entra en ese descanso eterno. Y a todos mis hermanos, todos aquellos que ya somos miembros de Comunidad de la Gracia, qué hermoso es reflexionar este día. Tal vez si no lo teníamos en cuenta, qué hermoso es saber la profundidad de este mandamiento y de cómo el Señor quiso este día apartar y amor a nosotros. En amor a nosotros, seres que a veces yo me analizo y nos podemos analizar,
Merecemos que el eterno Dios se pare un día por nosotros. Y Él lo hizo. Aprovechemos ese día para ser felices en Él. Seamos felices en Él en ese día. Démosle la gloria en eso. Y separemos también con todo nuestro corazón este día. Amados hermanos, quiero pedir que se pongan de pie, por favor.